Bueno, nos vamos ahora a Casaballe. Ayer hubo, alguna situación de tensión. El director de Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior, Gustavo Leal, al ser enfrentado por algunos vecinos en la zona, dijo: sí, soy antichorro y qué. Esto ante la recriminación de algunos vecinos en la tarde de este miércoles, cuando se estaba cumpliendo con una orden judicial de devolución de algunas viviendas que habían sido usurpadas. Con este tema está Magdalena Correa con el móvil de Arriba Gente. Usted no tiene que mentir. Cobarde vengo acá, ¿eh? Sí, pero en las cámaras no tiene que mentir. Usted no tiró afuera con todos los hijos. Denos solución. Una solución queremos. ¿Por qué nos hacen esto? A ver, nos dejan afuera. ¡Dale una solución! ¡Una solución! ¡Dale una solución para como ratas! ¡Eso que! ¡Tirate para afuera como una rata! ¡Y no somos ratas nosotros! ¡Todavía laburamos! ¡Vamos conmigo! Sí, soy antichorro, sí. Soy antichorro. ¿Ah? Yo soy antichorro. ¿Ustedes me gritan antichorro? Sí, soy antichorro. Con todo respeto, con todo respeto. Pero viste que me dejas... No, yo no estoy de ningún lado. Estoy del lado que me dejaste en la calle con mis hijos. De ese lado estoy. Bueno, y sobre este tema, y para ampliar un poco más, es que nos vamos al móvil de Exteriores con Magdalena Correa, que está allá en el Ministerio del Interior, para hablar justamente con Gustavo Leal. Magui, adelante. Bueno, a ver, yo quiero hacerle directa la consulta. Soy antichorro y qué. Le salió desde lo más profundo ayer en este proceso de desalojos que se hizo allí en el complejo CH84, que estuvimos el día que se realizaron los diferentes operativos. ¿Qué situación se generó? ¿Por qué le salió así desde lo más profundo de su ser? Buen día. En primer lugar, creo que lo que pasó ayer es lamentable. Y me parece que lo que yo dije me nació porque estoy convencido que es lo que piensa la mayoría de la sociedad. Estas personas que estaban ayer, ninguna era inocente, en primer lugar. Quisieron patotear al Estado. Y el Estado no se deja patotear. Había una orden judicial que había que cumplir porque estas personas usurparon las viviendas, aceptaron en un juicio su responsabilidad y firmaron que tenían que retirarse ese día, que no podían pisar más el complejo habitacional y que tenían que presentarse a la seccional una vez por semana para fijar domicilio. Y resulta que esas personas, luego de haber aceptado, quisieron generar una situación de violencia, patoteando, pensando que estaban insultándome cuando me gritaban antichorro. Y ahí se me hirvió la sangre porque... en primer lugar, yo los encaré de frente y les dije, bueno, ahora me doy cuenta en el lugar donde están ustedes. Porque para mí ser antichorro no es un insulto. A mí no me insultaron. En todo caso, ubica dónde ellos piensan y desde dónde se ubican. Ahí, repito, no había inocentes. Todas las personas que estaban ahí eran las personas condenadas por usurpación. Nosotros estábamos defendiendo la acción de la justicia. Se estaba cumpliendo una orden judicial y en el Uruguay la justicia es sagrada. Se cumplen las órdenes judiciales, no se patotean. Entonces, la justicia lo que los intimó es a desalojar esas casas porque ellos las habían usurpado y porque además son bienes públicos. Nosotros estamos defendiendo los bienes públicos. En ese complejo viven 200 familias. 190 pagaban por su lugar, porque no es que estaban viviendo de arriba, pero hay gente que piensa que el modo de vida es vivir de arriba y todavía pretendiendo insultar o pretendiendo algo más insólito, que el Estado ahora les entregue una casa. Ahora, sobre ese punto quería ir, porque estas personas, es cierto, estaban usurpando un lugar, una vivienda que era de otras personas, pero ahora no se sabe dónde van a ir.
¿eso de alguna manera nos genera de nuevo un problema? ¿Se pueden ir a otros complejos habitacionales, realizar el mismo procedimiento? De hecho, ya pasó con algunas de las personas que estaban ahí, que venían aparentemente, se manejó de los Palomares cuando habían sido desalojados. ¿No puede ocurrir esto? ¿Se va a hacer un seguimiento de esa población? ¿Qué va a pasar concretamente, más allá que se cumplió con lo que dictaminó la justicia? Sí, se va a hacer un seguimiento, que la gente quede tranquila con eso, porque estas personas quedaron bajo un régimen de libertad vigilada. Una vez por semana tienen que firmar en la seccional y bueno, si ellos vuelven a delinquir, se va a aplicar las normas como debe ser. Creo que aquí lo que hay que tener en cuenta es que hay que parar este circuito y que la gente tiene que aceptar que hay que vivir bajo las normas de la ley y que no se puede defender ser un pibe chorro. Y el que defienda eso se pone en un lugar que no es el lugar en el que me pongo yo y creo que no es en el que se pone la mayor parte de la gente que vive de su trabajo, paga el alquiler con mucho esfuerzo, paga la luz, paga el agua, trabaja, se levanta temprano, hace el esfuerzo de tratar de mejorar, a veces en situaciones difíciles, pero no se puede aceptar de que en un complejo de viviendas un grupo de gente irrumpa por la fuerza, se quede en ese lugar y resulta que terminan siendo ciudadanos clase A, los delincuentes. ¿Por qué? Porque viven de arriba, no pagan nada, se quedan con las casas, y los ciudadanos de clase B, que son los que cumplen con sus deberes, los que pagan, los que trabajan, los que hacen el esfuerzo, los que se sacrifican, terminan siendo ciudadanos de segunda, porque la gente que vive ahí veía algo raro, que es que los que asumen sus responsabilidades y están en la ley tenían que asumir una cantidad de compromisos que estas otras personas no, y no se puede vivir de arriba. ¿Alguna de estas personas venía de los Palomares, ya había estado involucrado en los hechos de hace algunos meses cuando fueron desalojados? Esta investigación se inició porque hay algunas de las personas procesadas que tienen vínculos con el grupo delictivo de enfrente. Algunos. ¿Chingas? Sí, algunos sí, otros no. Hay de las 9 personas, hay 5 que tenían antecedentes penales. Uno de ellos, por ejemplo, tenía 12 antecedentes penales. 12. Es decir, que hizo de la delincuencia su modo de vida. Y bueno, y el Estado ha protegido también a los niños. Yo lo quiero aclarar esto. Hay una familia que el niño está bajo la órbita del INAU. Porque también resulta de que se quiere poner por delante a los niños, diciendo, bueno, yo tengo niños, entonces el Estado me tiene que dar una casa. Y creo que no es la manera de reaccionar esa, porque las personas que usurpan una casa, se la usurparon a gente que también tenía niños. Y resulta que ahora ponen los niños por delante y los victimarios, es decir, las personas que cometieron el delito, quieren aparecer frente a la televisión como las víctimas. Y eso es intolerable, yo no lo acepto. Leal, usted hablaba de libertad vigilada para algunas de estas personas. Ha sido crítico también de este accionar. También fue una ley que promovió el Ministerio del Interior hace algunos años, previo al nuevo Código del Proceso Penal. Entonces, a veces, tal vez el televidente no lo termine de entender, porque si el Ministerio promovió algo, ahora se lo critica. ¿Dónde está la falla en el sistema concretamente? El fiscal de Corte, Jorge Díaz, lo explicó muy bien hace poco. La ley de libertad vigilada se creó y se impulsó... Está en piso, Jorge Díaz. Bien. Se creó y se impulsó en otro escenario, cuando existía el viejo código. La ley de libertad vigilada no tiene nada que ver con el nuevo código y los fiscales las aplican porque son parte de las normas. Lo que pasa es que con el nuevo código se generó la posibilidad del proceso abreviado, que ya es una reducción de la pena si la persona asume su responsabilidad de hasta 1/3, y todavía a esa circunstancia se le aplica esta norma que está vigente, pero que estaba pensada sobre la base de otra cosa. Entonces, como bien dijo el fiscal, lo que hay que hacer es modificar eso. Y claramente él tiene razón, eso no es responsabilidad del nuevo Código del Proceso, es una ley que estaba referenciada y era un beneficio en el marco de un proceso anterior de cómo se hacía justicia. Hoy el sistema cambió y lo que hay que hacer es ordenar las piezas. Y me parece que se va a llegar a un acuerdo para ordenar eso. Yo estoy confiado porque además ¿Se ha hablado con algún legislador sobre este tema? Sí, hay una comisión donde, bueno, el fiscal la integra el Ministerio del Interior, la Presidencia. Yo sé que está habiendo contactos, no es el área que yo manejo,
pero me parece que hay voluntad de modificar y de mejorar el nuevo código del proceso penal, que es un código que da muchísimas garantías, que es un avance, pero como toda cosa nueva, a veces en el funcionamiento hay que hacer ajustes y no hay que tener miedo en ajustar las cosas. La vida es continuidad y cambio, y a veces con las cosas nuevas hay que cambiar y hay que hacer ajustes. Es como en una casa, cuando uno ingresa, se muda a una casa, siempre hay que hacer algún arreglo, alguna cosa que no termina de funcionar bien, aunque la casa esté nueva. Bueno, la situación es esa. Le agradecemos muchísimo. ¿Solamente sí o no se va a continuar con estos operativos? Sí, en la medida que la Fiscalía ordene las investigaciones, como fue este caso. Este es un caso que lo investigó la fiscal Ferrero, y fue la que ordenó la investigación y las actuaciones. Entonces, en esa medida sí se va a seguir. Muy amable por este contacto. Gracias a ustedes, buen día. Seguimos con ustedes por allí.